Carlos Acosta, soy primer bailarín del Royal Ballet de Londres, también primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba y aquí estoy. En los 80 Michael Jackson estaba en pleno apogeo y yo era uno de sus seguidores. Y entonces en el barrio mío, en Los Pinos, en el Río Naranjo, nosotros cerrábamos las calles con latones de basura para impedir el tráfico y ahí empezábamos a hacer todo lo que es el breakdance y las vueltas de cabeza, las vueltas y todo eso. Después fue la idea de mi papá porque yo él me veía como un posible delincuente realmente. Ya, bueno, tenía 9 años, 10 años, ya no me gustaba estudiar, estaba un poco descarrilado y entonces él vio que si yo seguía en ese medio, pues la cosa se iba a complicar más adelante. Entonces una vecina recomendó esta escuela de ballet, pero que el ballet, yo ni sabía qué cosa era eso, ¿no? Yo lo que quería realmente era ser futbolista. Entonces mi papá me dice ahora que sí, que el ballet, pero yo creo que ni él tampoco tenía idea de qué cosa era eso, ¿viste? Entonces ya, bueno, fui a audicionar y entré a la escuela de ballet. Hasta que mi papá tuvo un accidente y lo condenaron 2 años de privación de libertad. Yo no tenía ya la guía de mi papá y entonces comencé a faltar y a faltar y a faltar hasta que ya me expulsaron de la escuela. Fui a parar a Pinar del Río, en la Escuela Vocacional de Arte de Pinar del Río, y ahí fue, después de 4 años, donde vi al Ballet Nacional de Cuba por primera vez, a los profesionales y vi todos los saltos y todo. Y entonces desde ese momento me encantó. Y ahí fue donde yo desarrollo la vocación hacia el ballet. Regresé para La Habana al nivel superior, medio superior, y entonces Ramona de Sá, la asesora nacional de la Escuela de Arte, me lleva para Italia, un convenio que existía con la escuela, a bailar en el Teatro Nuevo de Torino, y estando en el Teatro Nuevo de Torino me preparan para Lausanne, una competencia, el Grand Prix de Lausanne, que es la más famosa competencia para jóvenes bailarines. Y bueno, ahí de 127 competidores yo fui el último, el número 127, y obtuve el Grand Prix. De ahí fue que empezó mi carrera. Todo lo que es el año 90-91 regresé a continuar mis estudios en nivel medio. Y ya después, con 17 años, vino Iván Nagy, en aquel momento era el director del Ballet Nacional Inglés, del English National Ballet, y vino a audicionar bailarines. Entonces se presentó todo el mundo, yo me presenté, yo tenía 17 años como estudiante, y ahí fue que me dijo, primer bailarín para mi compañía. Y después de eso recibí otra oferta de contrato para el Houston Ballet. Estuve casi 5 años bailando con el Houston Ballet. Entonces ya llegué a un límite. Las grandes ligas era Nueva York o Londres. En Nueva York yo fui, le planteé con Kevin Mackenzie, hablé con él. Y bueno, de ahí eso no procedió. Y bueno, la otra oportunidad era en Londres. Y apareció un personaje que llevó todo mi dossier y todo, y me llamaron. Después que vieron eso, me llamaron para audicionar. Entonces fui, audicioné y bueno, el resto de historia. Presenciando directamente desde el escenario del Capitolio la presentación por primera vez del Royal Ballet de Londres.
Esto es para ustedes. Esto es para ustedes, para todos ustedes. Aparte, tienen que decirle a los hijos y a los nietos, este es un momento que no lo podemos olvidar. Es historia. El Royal Ballet en La Habana, caballero. Ah, se me olvidaba, caballero. Para toda esa gente linda que han estado viajando 15 horas, 17 horas. Todo el mundo. Un fuerte aplauso para esa gente linda. Ahí. El Royal Ballet aquí en Cuba, eso no se puede soñar. Imagínate tú, eso no se puede soñar. Vaya, yo en el Carlos Mar, cuando nosotros, yo estaba bailando Manón, que yo oía la orquesta en vivo, con el Royal Ballet detrás, decía, ¿esto qué cosa es? El mundo del ballet es un mundo caro, porque no todo el mundo tiene 100, 150 libras esterlinas para ver un ballet. Entonces ya eso automáticamente te posiciona al ballet en una élite muy alta, pero no pasa eso en Cuba. En Cuba todo el mundo tiene acceso a todo. El Royal Ballet vino y costó 2 pesos, 1 peso. Bueno, este es uno de mis lugares preferidos. Es donde desemboca el malecón y también al mismo tiempo se acaba el Vedado y ya conecta a Miramar, que es uno de los barrios más lujosos de La Habana y bueno, es más de frente. Y claro, está también en 1830, ahí se forman unas de las fiestas más espectaculares aquí de La Habana. También se comía una buena hamburguesa en aquella época del periodo especial. No creo que ya vendan hamburguesa aquí. Y bueno, la chorrera, dice que Pab venía aquí a comer. Yo nunca vine a comer aquí, pero bueno. Y aquí en una tarde fresca tú empiezas a caminar y ves gente, interactúa con gente, viene uno con una guitarra, el otro te vende una botella de chipetrén y sigues caminando y la pasas bien, sin 1 kilo, la pasas bien. Yo siempre añoré cada vez que bailaba estos ballets y toda la información que yo logré adquirir y todo lo que yo veía diariamente en Inglaterra, en Houston, en Nueva York, en todos esos lugares donde yo bailé, siempre yo tenía esa ilusión de poder compartir todo eso que yo veía, tanta belleza, todo eso con mi gente.